los países empiezan a mostrar su armamento militar. La solución de la política se ve lejana. Entonces, ¿estamos cerca de una guerra nuclear? Usted puede opinar sobre este tema a través de nuestras redes sociales, correo electrónico y teléfono. Habla que te escucho. Comienza ahora. Cordial saludo a toda nuestra querida audiencia de Visión Latina. Bienvenidos a su programa de la medianoche, Habla que te escucho. Y nosotros traemos para el programa de hoy este tema que está muy vigente en los días actuales. Y la pregunta que hemos lanzado es si es que estamos cerca de una guerra nuclear. Y para eso, para el programa, nosotros contamos con su participación, su voz y voto. Por eso lanzamos nuestra encuesta para hablar de este tema con las personas, con los latinos, para saber lo que opinan al respecto de este tema. ¿Cree que estamos cerca de una guerra nuclear? Ya en el comienzo veíamos este VR de realidad virtual, donde simula una bomba explotando, ¿no?, que se puede hacer con un teléfono celular. Ahora, una cosa es lo divertido que puede parecer, lo interesante, y otra cosa es lo que realmente está por detrás de lo que estamos hablando, y por eso queremos saber qué es lo que usted opina. Nosotros hemos lanzado nuestra encuesta en el día de hoy, que está disponible en Instagram y en nuestro Telegram. Vamos por favor a ver la encuesta que tenemos lanzado para que participen, y así ha comenzado la encuesta. ¿Estamos cerca de una guerra nuclear? La pregunta que hemos lanzado. 27% cree que sí, que se levantará una nación contra otra. 10% han dejado su voto creyendo que no, porque los gobernantes de alguna manera van a evitar que esto escale para una guerra nuclear. Y 63% opinan que el uso de armas nucleares es inevitable. ¿Y usted qué opina al respecto del tema? Déjenos su opinión. Usted puede participar a través del Instagram, del Telegram, y también comunicarse con nosotros. Estamos aquí en vivo, transmitiendo desde los estudios de Visión Latina en Los Ángeles, California, y queremos escucharle. Usted puede comunicarse al teléfono que ve en pantalla, 213-479-0331, para participar aquí en vivo con nosotros, o para dejarnos su mensaje a través de este número también, y podamos saber su opinión al respecto. Nosotros vamos ahora al reportaje que habla sobre este tema para desarrollarlo, y ya regresamos en Habla que te escucho. Corea del Norte prueba varios misiles de corto alcance sobre el territorio marítimo de Japón. Portaavión militar estadounidense es colocado en un lugar estratégico y se realizan ejercicios militares entre Washington y Seúl. Amenazas de guerra en los medios de comunicación entre los dirigentes de los países con mayor armamento nuclear. Y si la integridad territorial se ve amenazada, utilizaremos sin duda todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. El presidente ruso dijo tener un arsenal de armas nucleares más poderoso que el de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y mencionó que algunos políticos del occidente ya están hablando de entregarle a Ucrania armamento de largo alcance y misiles para que sean usados en contra de Rusia. Mientras que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, exhorta a la OTAN que evite el uso de armas nucleares
pero incita a continuar con otros tipos de ataques. Sí, son ataques preventivos, pero háganlos para que sepan lo que les va a pasar si las usan. Por otro lado, el presidente americano Joe Biden declaró que Putin no está bromeando cuando hace esas amenazas. Biden dijo en un evento de recaudación de fondos para la campaña de senadores de Nueva York que una guerra nuclear no puede ganarse ni pelearse, pero que no lo intimidan las amenazas de Putin. Cuando los ánimos están caldeados, cualquier declaración pública se puede malinterpretar. Bueno, Biden está diciendo que existe el riesgo de guerra nuclear, pero hay que puntualizar. Rusia no está amenazando ni a Estados Unidos ni a Europa con guerra nuclear. Rusia está poniendo la posibilidad de utilizar pequeñas armas nucleares tácticas, pequeñas, en el campo de batalla en Ucrania. O sea que es una posibilidad que Rusia haga eso para terminar la guerra en Ucrania pronto. Y agrega que si Biden ordena atacar, se terminaría la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero si decide lo contrario, varios países sufrirían los embates mortales de una guerra nuclear. Entonces sí hay un gran peligro de escalamiento rápido y entonces Rusia podría utilizar armas estratégicas nucleares que son muchísimo más grandes, muchísimo más poderosas para atacar a Europa y para atacar a Estados Unidos. ¿Y usted qué opina? ¿Estamos cerca de una guerra nuclear? ¿Y usted qué opina al respecto de este tema? ¿Estamos cerca de una guerra nuclear con todos los acontecimientos que estamos viendo? La historia, ¿qué es lo que usted opina desde su punto de vista, desde lo que uno escucha? ¿Estamos cerca de algo así? Nosotros vamos a dar paso a nuestros invitados que tenemos conectados a través del Zoom y que nos gustaría hablar un poco de este tema, de historia, para poder estar en contexto. Me gustaría darle la bienvenida. Están conectados a Alejandro Prina, desde Buenos Aires, licenciado en Comunicaciones. Alejandro, muy buenas noches. Bienvenido a Habla que te escucho. Buenas noches. Buenas noches, gracias por entrevistarme. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Sé que allí en Buenos Aires están ahora como a las 4 de la mañana. Firmes temprano acá. Temprano, madrugando. Bienvenido. Y también tengo conectado a María Sanuesa, ¿correcto? Sí, tengo eso. Sanuesa, corresponsal europea del periódico latinoamericano El Ciudadano. Está conectada desde Austria, Viena, Austria. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Encantada y muchas gracias por la invitación también. Bueno, lanzamos esta encuesta hoy aquí para los latinos, para saber lo que opinan, lo que piensan al respecto de si es que estamos cerca de una guerra nuclear. Y me gustaría hacerle algunas preguntas para poner un poco en contexto. Alejandro, usted es especialista en la Segunda Guerra Mundial y usted nos puede dar un poco un panorama sobre guerra nuclear, ¿no? Tenemos la historia, lo que nos ha mostrado. Por favor, Alejandro, cuéntenos un poquito al respecto desde el punto de historia. Bueno, desde los antecedentes que tenemos en la historia que todos conocemos, en la Segunda Guerra Mundial, hacia el final de la guerra, Estados Unidos decide lanzar 2 bombas nucleares, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Sin dudas el daño fue devastador. En un radio aproximadamente de 400 metros, la bomba destruyó absolutamente todo, se generaron temperaturas aproximadamente de 4.000 grados centígrados y lo que hizo fue la bomba detonar a unos 600 metros de altura para causar un mayor daño, ¿no? Estas bombas, por supuesto, hoy en día tienen otro tipo de avances en cuanto a lo tecnológico, pero puntualmente en lo que fue Hiroshima y Nagasaki, la destrucción fue aproximadamente un radio de 11 kilómetros, serían aproximadamente 7 millas, y en Nagasaki particularmente destruyó un 40% de la ciudad.
en lo que es la población, generó, bueno, aproximadamente en Hiroshima hubo 100.000 muertos, depende de las fuentes, y en Nagasaki entre 60 y 80.000. Esto producto después también de las muertes que vinieron luego, producto de la radiación y de todos los daños, quemaduras en el cuerpo, leucemia, cataratas y demás, traumas que provocan en el tejido, ¿no? de un ser humano, más allá de toda la destrucción en lo que sería la infraestructura. Ok, sí. María, usted es corresponsal allí en Europa al respecto de... en Europa sobre del periódico, ¿no? Y quería preguntarle desde allí, desde Europa, nosotros vemos aquí, desde el otro lado, ¿no? En otro continente, de lo que acontece, pero ¿cómo se vive allí en Europa la tensión sabiendo de lo que está aconteciendo allí en países cercanos? ¿Qué tan preocupados están los europeos en el posible uso de armas nucleares, digamos, en la actualidad? Interesantemente, la encuesta es muy similar acá en Europa como en los Estados Unidos. La sensación de inseguridad extremadamente alta y por primera vez está en la cabeza de la población la posibilidad de una guerra nuclear. Ahora, es interesante el hecho de reconocer que Europa vio un giro en 180 grados desde lo económico a lo político y que cada vez se acerca más a lo militar. Europa saliendo de una pandemia con tremendas consecuencias económicas y siendo parte también del proceso de desacoplamiento con China, que comenzó con la administración Trump, y ya siendo parte del proceso de desacoplamiento que había comenzado en el año 2014 con Rusia, decide, no obstante, y pese a la precariedad de la situación económica, involucrarse de manera indirecta en esta guerra, y no solamente en la guerra en Ucrania indirectamente, sino que también en el conflicto en el Pacífico del Sur entre China y Taiwán. Entonces, por supuesto, la sensación de inseguridad es extremadamente alta y no solamente respecto a la posibilidad de una guerra, sino que a la posibilidad de sobrevivencia. Hay millones de personas hoy en día en Alemania preguntándose si acaso van a sobrevivir el invierno, lo mismo el caso de Austria. Ahora, al hablar de la posibilidad de una guerra nuclear, yo creo que tenemos que también mencionar el caso de Taiwán, porque sabemos que por qué hoy en día hablamos de una guerra nuclear y por qué no hablamos de la posibilidad de una guerra nuclear en otras guerras muy grandes que han existido en las últimas décadas, como es el caso de Irak, porque en ambos puntos, tanto en Ucrania como en Taiwán, se confrontan potencias mundiales y la posibilidad de que se confronten directamente es cada vez más alta y sobre todo tras la visita de Pelosi se entienden también que ese puede ser un punto de conflicto directo del cual Europa interesantemente a pesar de la distancia no se está excluyendo. Perfecto, interesante. Yo tengo a alguien conectado en el teléfono, dime un minutito, ya regreso con ustedes. Tenemos a alguien que nos ha llamado para darnos su opinión. Hola, buenas noches. Petra, bienvenida a Habla que te escucho. Buenas noches. Petra, estamos tocando este tema, aquí nuestros invitados estaban comentando sobre lo que aconteció en la historia, María desde Europa contándonos las sensaciones desde allí. Desde su punto de vista, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Cree que estamos cerca de una guerra nuclear? ¿Cuál es su opinión? Cuéntanos, Petra, por favor. Pues yo pienso que sería un desastre si los gobernadores pudieran quitarlo pensando en el caos que sería, porque sería una mortandad si llega a pasar eso. Entonces, ¿usted cree que estemos próximos, cerca de algo así o que está distante? Yo pienso que todo lo que se habla, pienso que puede estar cerca. Okay. Y sería un caos. Claro que sí. Perfecto, Petra. Muchas gracias por darnos su voz aquí en el programa. Es importante porque ustedes hablen de nosotros, aquí escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted por llamarnos y darnos su opinión. Usted que quiere participarnos, me gustaría ahora pasar con Miriam, que está desde nuestra central, para que pueda darnos las informaciones, para que usted pueda participar de la encuesta aquí o del programa. Miriam. Claro que sí, es un gusto estar por acá y recordarle a usted, querido televidente, que puede marcar el 213-479-0331 para que deje su opinión sobre este tema. ¿Estamos cerca de una guerra nuclear? ¿Qué piensa al respecto? Joel Cruz dijo: se acercan días peores para la humanidad. El odio y el poder tienen a los gobiernos matándose entre sí y acabando con gente inocente. Clara Vanegas también se comunicó y dijo: la cosa
cosa es de poder. China no quiere una democracia unida como Corea. Jorge Vázquez dijo, es indispensable que razonen y mediten con el corazón tranquilo. Es necesario que los gobernantes del mundo dejen el odio, venganza, orgullo y codicia. Debe de nacer la paz en el corazón de los gobernantes del mundo e iniciar un desarme nuclear mundial. Es muy importante para nosotros conocer su opinión. ¿Qué piensa sobre este tema? ¿Estamos cerca de una guerra nuclear? Márquenos 213-479-0331. También en redes sociales es bienvenido su comentario. Solamente nos busca como Habla que te escucho en la plataforma que a usted más le guste. Con esto regreso al estudio principal de Habla que te escucho. Muchas gracias, Miriam. Allí tienen los medios para participar. Aquí con nosotros del programa estamos en vivo a través de Visión Latina TV. Me gustaría regresar con nuestros invitados aquí en este primer segmento. Y Alejandro, tenía una pregunta. Usted comentaba con respecto, ¿no?, de las bombas actuales con las que usted contó de la historia de Hiroshima, Nagasaki. ¿Estas bombas nucleares son más poderosas? ¿Hay alguna bomba más poderosa? ¿O estaban comentando de bombas que tengan menos poder, pero nucleares también? Cuéntanos un poquito para entender mejor. Perfecto, sí. La realidad es que con los avances tecnológicos hoy en día hablamos de bombas de hidrógeno que son muchísimo más potentes. Para tener una idea, las bombas durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial atómicas se medían en kilotones y estas se medían en megatones, que son miles de veces más potentes. Así que estamos hablando de una potencia muchísimo mayor. El daño, por supuesto, es mayor, pero también son bombas más precisas de alguna manera, ya que hoy tenemos el uso de la tecnología a través del GPS o el láser que permiten apuntar un blanco mucho más certero que lo que era en el periodo de la Segunda Guerra, ¿no?, que fue cuando fueron utilizadas las de Hiroshima y Nagasaki. Okay. Y siguiendo con el tema de la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, el ataque a Hiroshima y Nagasaki, ¿influyó en el fin de esa guerra? ¿Contribuyó o no? Son hay distintas corrientes al respecto. Muchos opinan que la guerra ya estaba terminada porque Japón para esa época ya estaba absolutamente destruida, no tenía ningún tipo de abastecimiento, no tenía armamento, y son varias las razones por las cuales Estados Unidos decidió lanzar las bombas atómicas. Una de ellas quizás es el hecho de que al analizar cuál hubiese sido el costo de vidas en terminar de tomar Japón, ya que se negaba a rendirse, se hablaban de 250.000 bajas aproximadamente norteamericanas, y es por eso que ellos deciden terminar la guerra lanzando las bombas atómicas, ¿no? También es una corriente pensar de que fue una forma de demostrar poder a lo que era entonces la Unión Soviética, su próximo enemigo, y al mismo tiempo una forma de evitar que la Unión Soviética llegase antes a Japón, ya que durante la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética quien llegó primero a Berlín, y bueno, ellos querían asegurarse Japón. De esa manera, lanzando las bombas, era un game over inmediato, ¿no? Pero bueno, sin contar el daño excesivo que se hizo. Ok, perfecto. María, volviendo a la actualidad y a Europa, ¿no? Hay países europeos, usted tiene conocimiento, que están preparando la población. Leía que Finlandia recomendaba a su población de conseguir pastillas de yodo, muchas gracias, para prevención. ¿Cómo se vive eso allá en Europa? Es interesante compararlo con el caso de la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente hay un giro radical en la política norteamericana, en la política exterior. Y no me refiero solamente a los dichos de Biden o el tema de la revisión de la política de ambigüedad en relación a Taiwán, sino que a la predisposición de realmente enfrentarse a dos superpotencias en dos flancos distintos. Y si vemos el caso de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos
tuvieron éxito con dos flancos abiertos y ese éxito consagró su dominio y su hegemonía para las próximas décadas. Ahora, la pregunta es, hoy en día, en estas circunstancias, en este momento, ¿puede los Estados Unidos combatir paralelamente a China en el Pacífico del Sur y a Rusia por el flanco europeo? Y precisamente ahí es cuando entra Europa, porque hoy en día el costo de la guerra en Ucrania lo está asumiendo no solamente en términos económicos Europa, sino que en términos de la calidad de vida de su población, que hoy en día, comentamos anteriormente, no sabe si va a ser capaz de calefaccionar sus casas o no sabe si incluso en caso de haber gas va a ser capaz de pagar las cuentas de gas. Hoy en día hay millones de personas que han caído sobre la línea de la pobreza en Europa, algo que no se está hablando precisamente por este giro de lo económico a lo político y cada vez más en dirección a lo militar. Y el caso interesante es que Alemania, el país que hoy en día está dirigiendo esta política militar, que también está siendo quien está reestructurando el concepto estratégico de la NATO, fue un país que en la Segunda Guerra Mundial tuvo una mala experiencia al tener dos flancos abiertos. Entonces es interesante que lo peor de la historia europea, también en términos de su propia perspectiva político-militar, se esté repitiendo, y la sensación de inseguridad acá, precisamente por eso, porque esa memoria del fracaso de la Segunda Guerra Mundial también está en la memoria colectiva. Perfecto. Yo tengo una persona que está también ahora llamándonos, Marisol Gutiérrez, está conectada a través del teléfono 213-479-0331. Hola Marisol, buenas noches, bienvenida a Habla que te escucho. Sí, buenas noches. Marisol, estamos tocando este tema. ¿Cree usted que estamos cerca de una guerra nuclear en los días actuales? Denos su opinión, por favor. Bueno, mi opinión es que aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de la palabra de Dios que dice que habrá naciones contra naciones y eso es lo que está pasando. Y ahí solo la misericordia de Dios, que estas personas están tratando de poner la bomba nuclear, y si ellos lo hacen van a ser tantas personas muriendo como hicieron con Ucrania. Lo que pasa es que ellos no piensan en la humanidad, el daño que lo hace a uno, sino que piensan en ellos mismos. Ellos son materialistas, les interesa más el dinero. Si supiera que cuando se muere uno nada se lleva, todo se queda. Ellos no piensan en el pueblo, el daño que le hace a uno, en todo, ¿me entiendes? Pero ahí solo la misericordia de Dios que nos puede ayudar en esta situación. Ok, Marisol, perfecto. Muchas gracias por darnos su opinión aquí también en el programa Su Voz y Voto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría regresar con Alejandro. Alejandro, ¿tenemos allí? Alejandro. Sí, aquí estoy. Bueno, la encuesta que hemos lanzado, estamos cerca de una posible guerra nuclear. Bien, en sus palabras, en su opinión, con lo que se vive, ¿cuál sería su opinión sobre esto? ¿Cree que sí, que no? ¿Estamos lejos? Bueno, el escenario no es bueno. Esa es la realidad. Algunos dicen que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Lo que sucede es que esto va escalando y el nivel de agresión es muy alto. Estamos en una situación muy delicada en la que cualquier falso movimiento o mala interpretación puede llegar a generar algún tipo de inconveniente mayor. Lo que sí está claro son dos cosas. Para hoy en día ya podemos darnos cuenta de que Putin es una persona que no va a mostrar debilidad, no va a dar el brazo a torcer, y que la violencia genera más violencia. Entonces esto está provocando una tensión que en algún momento se va a tener que soltar de alguna manera. Lamentablemente no está viendo el nivel de diálogo que quizás esto amerita para evitar estas escaladas de violencia. Por otro lado, lo que se sabe también es que Ucrania no está en condiciones de ganar esta guerra, y lo que está sucediendo ahora es que hay otras naciones que la están apoyando para que pueda aguantar todo lo posible, pero la realidad es que es una guerra indirecta, ya que si bien la OTAN no está participando, sí se le están enviando armamento, municiones, hay también tropas y todo tipo de ayuda, ¿no? Entonces esto lo que hace es de alguna manera extender la guerra, pero no se está manejando el diálogo. Si recordamos un poco la historia, esta guerra, la Tercera Guerra Mundial, ya fue evitada gracias a Kennedy y Khrushchev en el año 62, cuando se sentaron, mantuvieron un diálogo y los dos decidieron
por buena fe, retirar sus misiles, tanto de Cuba como de Turquía. De esta manera se logró llegar a un común acuerdo sin disparar una sola bala, básicamente, salvo uno que otro inconveniente, pero no hubo una escalada como la que estamos teniendo ahora, donde no hay un horizonte de paz hacia adelante, ¿no? Ese sería el gran problema. Quizás se estaría necesitando un poco más de diálogo para tratar de generar algún tipo de común acuerdo. Perfecto. Alejandro, le agradezco muchísimo por estar con nosotros aquí, darnos su opinión, también un poco de historia y de contexto de lo que estamos hablando aquí. Le agradezco haber aceptado nuestra invitación y participar en el programa Habla que te escucho. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo hasta Argentina. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros vamos ahora a una pausa que habla al respecto de 4 posibles escenarios que fueron ya presentados con respecto a una guerra nuclear, al uso de armamento nuclear. Vamos a este reportaje y ya regresamos en Habla que te escucho. Ante la pérdida continua de territorio en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no descarta el uso de su arsenal nuclear. Joseph Cirincione, uno de varios expertos consultados por CNN, contempla 4 escenarios posibles en los que Rusia usaría armamento nuclear. El primero podría ser la detonación de una bomba nuclear en un lugar inhóspito sin registrar daños ni víctimas. Una especie de disparo al aire para llamar la atención sobre el poder nuclear que ostenta Rusia e intimidar al adversario y a sus aliados. En este caso es posible que Estados Unidos no responda militarmente. El segundo escenario sería un posible ataque con la que se llama arma nuclear táctica de bajo rendimiento, en este caso contra un objetivo militar en Ucrania. Para hacernos una idea, Rusia dispone de casi 4.500 ojivas nucleares desplegadas y en reserva. Menos de la mitad, unas 1.900, son las ojivas llamadas no estratégicas o armas nucleares tácticas de bajo rendimiento, según la Federación de Científicos Estadounidenses. Estas armas tienen un rendimiento explosivo de 10 a 100 kilotones de dinamita y están diseñadas para impactar un campo de batalla limitado, como para destruir una columna de tanques, por ejemplo. Podría producirse un ataque con una ojiva nuclear de unos 10 kilotones, 5 menos de los usados en Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Este misil, por ejemplo, un Iskander-M con ojiva nuclear y un alcance de 500 kilómetros, podría golpear los avances ucranianos. Podría causar un gran daño, por ejemplo, al avance de las tropas ucranianas en Jersón, ciudad del sur de Ucrania, y podría ser una situación en la que los rusos esperen que se terminen las hostilidades o al menos frenar los avances ucranianos. En este caso, el experto asegura que Occidente podría reaccionar con más ayuda militar a Ucrania e incluso con ataques aéreos puntuales de Estados Unidos o la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. El tercer escenario sería mucho más grave. Hablamos de un ataque estratégico con armamento nuclear de alto rendimiento. Estas ojivas, con potencias de 500 a 800 kilotones, están diseñadas para destruir ciudades enteras. En este caso, habría una respuesta militar directa de la OTAN o de Estados Unidos, pero no sería nuclear, asegura Cirincione. El cuarto y menos probable escenario sería el posible ataque en territorio de la OTAN, lo que supondría un ataque a todos los países que la conforman. Algunos de ellos están muy cerca de la zona de conflicto. Incluso, por ejemplo, Letonia y Estonia comparten frontera con Rusia. También lo hace Polonia con Ucrania. Pues bien, en el cuarto escenario de este experto asegura que es posible un ataque nuclear en algún lugar de los países de la OTAN muy cercanos a la zona de conflicto. Podría ser un ataque a una caravana de suministros en Polonia, por ejemplo. Eso causaría un enorme daño, miles de muertos, una gran radioactividad y sería la señal que Putin quiere enviarnos. Estoy lo suficientemente loco para hacer esto y más. Pero otro experto, el coronel británico Hamish de Bretton Gordon, especialista en armas nucleares y químicas, plantea un escenario diferente. Dice que Rusia podría atacar una de las 4 centrales nucleares de Ucrania, intentando ocultar su autoría, y que esto tendría casi el mismo efecto de terror y daño que un ataque nuclear militar. Estamos con este tema en Habla que te escucho sobre si estamos cerca o no de una posible guerra nuclear. Nosotros hemos lanzado la encuesta y me gustaría ponerla en pantalla completa aquí la encuesta para que usted pueda ver y participar de ella. Vamos a poner cómo está la encuesta actual.
desde que hemos comenzado. Bueno, los números han cambiado. 67% está opinando que sí se levantará nación contra nación, que es algo que va a acontecer. 13% que los gobernantes evitarían que eso pasara, una guerra nuclear. Y 20% el uso de guerras nucleares es inevitable. Esa es la encuesta. Usted puede participar, estamos aquí en vivo en Habla que te escucho. Usted puede dejarnos su opinión a través del Instagram o llamándonos al 213, vamos a poner en pantalla el teléfono, 213-479-0331. Usted puede marcarnos ahora para participar de la encuesta o participar aquí en vivo en el programa dándonos su opinión al respecto. Me gustaría ahora pasar con los invitados y darle la bienvenida también al profesor de Historia. Los tenemos allí, Sergio Paredes Luengo. Profesor Sergio, buenas noches, bienvenido a Habla que te escucho. ¿Me escucha? Hola, buenas. ¿Me escuchan a mí? Perfectamente, lo escuchamos. Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Gracias por aceptar nuestra invitación también. Estamos aquí junto con María, que es corresponsal en Europa, y estamos tocando este tema. Ha estado usted acompañando también un poquito y quería ya comenzar. Todos sabemos de lo que está aconteciendo, ¿no? Más reciente ahora en Rusia, la invasión rusa a Ucrania y el presidente Putin diciendo que quiere recuperar los territorios que pertenecían a la Unión Soviética, ¿sí? Usted tiene un poco de conocimiento en la historia, mucho mejor que nosotros, para ponernos en contexto eso aquí. Pero, ¿qué es lo que realmente quieren? ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Intereses? Cuéntenos un poquito, por favor, profesor. Hombre, yo en primer lugar creo que Vladimir Putin, él ya ha dicho más de una vez que una de las mayores tristezas para él fue la desintegración de la Unión Soviética. Por lo tanto, ahí ya te está dando una pista de que quizá quisiera recuperar o reconstruir esa Unión Soviética. Es muy complicado, ¿vale? Entonces él ahora mismo, pues lo que es más raíz, y él no entiende a Ucrania sin Rusia ni Rusia sin Ucrania. Entonces, quizás estos movimientos que está realizando son pues para ganar terreno en Ucrania, pues yo creo que es evidente que lo está realizando así. Que él pudiera llegar a conseguir un territorio como el que tenía la Unión Soviética, eso ya a día de hoy, siglo XXI, lo veo muchísimo más complicado. Hay muchas relaciones internacionales y al final no podría volver a tener la antigua Unión Soviética o incluso el imperio zarista, que él en muchas ocasiones lo ha dicho que él es un máximo admirador de Pedro I el Grande. Y entonces, bueno, pues sería complicado que él llegara a esos extremos. De todas formas, pues sí que es verdad, es evidente que él está teniendo una política expansionista y eso lo estamos viendo, y más cuando se han anexionado estas 4 regiones del este y del sur de Ucrania, y se han anexionado de la forma que todos lo hemos visto, con unos referéndum que una validez internacional pues más que dudosa, y entonces pues esos son los movimientos que está haciendo Putin a día de hoy, sobre todo usando el terror, que es la Guerra Fría, que es las armas disuasorias, las armas nucleares de amenazo, mira lo que tengo, de vez en cuando enseño alguna, hace poco salió el submarino Belgorod, pues bueno, pues entonces realmente él quiere mostrar su arsenal y quiere, pues, por eso intimidar a Europa, en este caso Ucrania, a Europa y al mundo en general. Exactamente. María, está hablando Sergio aquí algo muy verdadero, ¿no? Sobre las amenazas que está realizando, ¿no? Tienen armamento, tienen las armas nucleares, pero ¿qué pasaría realmente si Rusia usase armas nucleares ahora contra Ucrania, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta? Pues la OTAN dice que estaría apoyando. ¿Cuál sería la respuesta si fuera algo así? Estamos viendo el reportaje también que hablaba sobre los escenarios, ¿no? Que se están cogitando que puede pasar. ¿Cómo lo ve? A mí me gustaría de todas maneras invertir la pregunta, porque queremos a toda costa evitar que exista una guerra nuclear. El mundo muy probablemente no va a sobrevivir a esa guerra, porque la posibilidad de escalamiento también es extremadamente alta. No se sabe cómo va a reaccionar la OTAN, no se sabe cómo van a reaccionar los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitamos a toda costa, y esto también es cierto para el conflicto entre China y Taiwán, que esos conflictos no escalen? Y lo primero es hacer que esos conflictos se regionalicen. Por eso mencionaba anteriormente que hay una decisión consciente por parte de los Estados Unidos también de ocupar este conflicto para
digamos, utilizar recursos por parte de la Unión Europea y por parte de Rusia que le permitiesen concentrar su propio esfuerzo en la zona del Asia-Pacífico, como se anunció ya en el año 2009 con Obama, con la New Pacific Century, e internacionalizar este conflicto y extender la guerra, porque así lo ha declarado abiertamente Biden, para desgastar a Rusia, que en este esfuerzo sabemos ha tenido tremendos costos, tanto económicos como militares, como de reservistas, de manera que los Estados Unidos se puedan enfocar al Pacífico del Sur. Ahora, Europa, sobre todo con el nuevo gobierno en Alemania, se ha alineado con estos intereses. Podemos debatir, podemos encontrar lo cierto, no cierto, pero de todas maneras es una estrategia que no va en dirección a la paz. La única manera de evitar esa guerra nuclear es que se abran canales de comunicaciones, es que exista una negociación diplomática, y lo peligroso y por qué existe esa sensación de inseguridad tan alta es porque pareciese ser que no hay actores interesados en el fin del conflicto. Rusia no está interesada en el fin del conflicto, los Estados Unidos no están interesados en el fin del conflicto, y Europa hoy día está actuando como un embajador de la política exterior norteamericana. Interesantemente, China, que desde el mundo occidental se entiende como un aliado estratégico con Rusia, tiene intereses más bien ambivalentes respecto al conflicto en Ucrania, y hace poco, ahora, en boca del ministro de Relaciones Exteriores, declaró abiertamente que ellos no están porque esta guerra se continúe, y mucho menos por el escalamiento. También han habido otros actores como Turquía, como Israel, que han declarado su voluntad a iniciar canales de comunicación, pero como decía anteriormente, responde a una estrategia consciente y clara de que esta guerra se prolongue precisamente para desgastar a Rusia. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Rusia no es Irak. Putin no es Saddam Hussein, o sea, no se va a bombardear Rusia 40 días sin una respuesta de su parte. Rusia es una potencia nuclear, y precisamente por eso el estado de peligro y por eso el estado de escalamiento. O sea, mi llamado, y en vista a la dirección también que está tomando Europa, peligrosísima, es que se abran canales de comunicación, es que se busque un actor que por ambas partes tenga la voluntad de terminar ese conflicto, porque hoy en día lo único que pierden es la población civil. O sea, para nosotros no hay nada, ni para los habitantes de los Estados Unidos, que producto del decoupling han perdido enormemente en términos de la visión financiera para los próximos años. Europa tremendamente empobrecida, con millones bajando incluso a la línea de la pobreza, con inseguridad alimentaria, con inseguridad energética. La población en Rusia, que también víctima de las sanciones, hoy en día se ve empobrecida, y ni hablar de la gente en Ucrania, que al parecer hoy en día a nadie le importa, porque Ucrania también está siendo utilizada como un alfil, como un peón en este tablero de ajedrez de la política internacional, sin que a nadie le interese el destino de esa gente. O sea, el llamado más urgente es abrir canales de comunicación. Y la única manera de evitar el escalamiento de una guerra nuclear. Perfecto, perfecto, sí. Sergio, Sí. con respecto de, estamos hablando, ¿no?, de evitar, ¿no?, de llegar al diálogo para poder evitar, porque la manera que esto podría escalar sería algo catastrófico, ¿no? Sí. Y en esa perspectiva de lo que estamos hablando, ¿qué acontecería, ¿no?, si en ese escenario que se llegó, que estamos comentando, de que no sería lo viable para que pasara, pero si esto escalase, ¿qué pasaría con el mundo si se desatase hasta dónde podría llegar? Y si nos puede hablar un poco sobre qué es lo que es un invierno nuclear. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Mar, en que no hay voluntad a día de hoy de los grandes actores en detener la guerra. Eso está claro, porque no quieren, no les interesa económicamente, políticamente, socialmente. Los grandes actores no quieren pararla. Sí que es verdad que hay otros países como China, Chipre, Turquía, que sí que están interviniendo más activamente en encontrar a un lugar de acuerdo. Entonces, yo pienso que realmente estamos más cerca de que se usen armas nucleares a que estalle una tercera guerra mundial. Es que había que dividirlo, porque estallar una tercera guerra mundial, yo pienso que realmente los países, Estados Unidos y Rusia, saben que en esa guerra no hay ganadores. Perderíamos todo, perdería la humanidad, perderían ellos. Ellos dejarían de entender sus países como lo entienden. Entonces, yo pienso que una tercera guerra mundial se pararía antes de ese momento. La cordura pararía, ya se ha demostrado en la Guerra Fría, en los momentos de máximo cumbre, ya de máxima punto de conflicto se ha demostrado, y entonces sí que es verdad que hay. Ahora que Vladimir Putin llegara a usar estas armas nucleares tácticas o de baja potencia que estamos hablando, eso ya sí que no lo descartaría como para decir, oye, que soy capaz de hacerlo, vamos a vamos a ver a dónde voy a llegar yo. Y luego, por ejemplo, un invierno nuclear
pues vamos, sería una catástrofe mundial, es decir, sería el uso de armas nucleares. Es que pensad una cosa, nosotros llevamos muchísimos años viviendo en una relativa tranquilidad, una tranquilidad donde nos preocupamos de nuestro día a día, de nuestras cosas políticas, no nos preocupamos de que podamos estar cerca de la extinción. Eso para nosotros lo vemos en las películas. Entonces, una guerra nuclear que llegara a estallar, pero repito, no el uso de armas nucleares tácticas, estas que hemos visto en el reportaje, que se ha explicado muy bien, que pueden ser armas puntuales, que pueden afectar a áreas muy pequeñas. Bueno, eso no es lo mismo, pero una tercera guerra mundial que involucrara a países, a la OTAN y involucrara a Rusia, pues con todas las bombas estratégicas ya, las muy potentes, yo es que pienso que sería el fin de la humanidad como la entendemos nosotros ahora. Mucha gente moriría de forma directa y otra gente moriría ya no solo por la radiación que eso provocaría, sino porque es que se cambiaría un sistema de equilibrio en el mundo, de los alimentos, faltaría alimentos, faltaría. Entonces yo no quiero ser apocalíptico, pero es que lo vería un absoluto desastre, una guerra en ese sentido, y eso es lo que hay que evitar por todos los medios. Y yo pienso, si soy optimista, que al final prevalecerá el sentido común y no llegaremos a ese extremo, porque no le interesa ni a Biden, ni a Putin, ni a nadie llegar a ese extremo. Perfecto, pero alguien tiene que ceder un poco. Es que yo creo que tienen que ceder todos. Tienen que ceder todos, lo mismo que ha dicho María. Cuando llegará un momento en el que ya ellos han dejado de interesarse, la guerra les ha dejado de interesar, Rusia se ha desgastado, Rusia se va a dar cuenta de que ella sola no puede. Tiene que llegar ese momento en el que todos se den cuenta y todos cedan un poco, tienen que ceder algo. Y si no ceden un poco, lo veo complicado. Perfecto. Bueno, ustedes que están desde Europa, quería pedirles sus consideraciones finales con respecto de este tema para despedirlos y agradecerles por el tiempo. María, por favor, para encerrar este tema, ¿alguna cosa que quisiera recalcar o agregar? Sí, en dirección al diálogo, la única posibilidad para abrir ese diálogo también es regionalizar ese conflicto. Tiene que haber un intermediario que sea capaz de sentar tanto al presidente de Ucrania como Putin en la mesa sin que sea parte de una estrategia de potencias extranjeras, que es realmente lo que puede detonar que el conflicto escale. Eso por una parte. Y lo otro, a principio o a la caída de la Unión Soviética, habían posibilidades de integrar a Rusia en una zona económica compartida con Europa. Y también la presencia y expansión de la NATO, que podemos justificar o no justificar, no aportó a eso. Sabemos que economías que están conjuntas, como es el caso de los Estados Unidos o como es el caso de China, que dependen mutuamente, tienen menor probabilidad de un conflicto. Y el desacoplamiento y las sanciones, todo va en dirección hacia una separación, y precisamente esa separación corta los canales de diálogo. Entonces yo creo que no solamente se trata de solucionar el conflicto en Ucrania, la posibilidad de un enfrentamiento va a seguir existiendo si cortamos todos los canales de comunicación y todos los canales de colaboración en términos económicos con Rusia. O sea, lo más urgente es la guerra en Ucrania, pero la probabilidad de un conflicto va a seguir ahí siempre y cuando nos revisemos también el concepto con el cual está hoy en día funcionando la NATO, que no ha sido efectivo, lo vemos muy claramente en el caso de Ucrania. Así que eso, y por supuesto, un llamado a la paz ante todo. Y muchas gracias a Sergio por los comentarios muy interesantes, y muchas gracias al estudio por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y muy interesantes sus comentarios aquí y válida la opinión de ustedes que están allí en el continente europeo. Sergio, consideraciones finales para despedirlos y dejarlos continuar su día que ustedes están comenzando ya. Sí, hoy tenemos aquí la Fiesta Nacional de España. Hoy tenemos el día antiguamente llamado Día de la Hispanidad. Bueno, lo que estaba diciendo aquí, sí, en Europa la verdad es que a mí lo que me preocupa, aparte de estallar una guerra y todo, es el día a día. Nuestros políticos aquí en España la verdad es que no nos están preparando para un conflicto, ni se habla de eso. Aquí tienen otros temas, que sí se habla de la guerra de Ucrania, pero no se habla de una guerra nuclear. A mí lo que me preocupa es el día a día. A mí, yo soy profesor de secundaria y mis alumnos me preguntan de vez en cuando, si va a estallar una guerra, ¿qué pasaría? A mí ese es el miedo que me da, decir, que ya está impregnándose el miedo en la propia sociedad, en los propios niños. Un niño de 12 años no tiene que pensar en una guerra nuclear. Entonces, tiene que prevalecer el sentido común. Lo que ha dicho María, tiene que sentarse, regionalizar el conflicto, sentarse a hablar. Y si hay que refundar el mundo, es que se refunde las relaciones internacionales. Pero no podemos llegar a unos extremos de una tensión diaria de a ver qué ha pasado, cómo nos levantamos. Eso yo creo que en Europa es una guerra que estamos viendo muy cerca. Perfecto. Y entonces, pues eso hay que parar este conflicto como sea. Sergio, muchísimas gracias también por sus opiniones aquí, su comentario.
Válido la participación y gracias por ayudarnos a seguir el programa Habla que te escucho. Los esperamos hasta una próxima ocasión para que acepten nuestra invitación. Buenas noches o buenos días para ustedes. Gracias. Que estemos bien. Buen día. A ustedes. Nosotros salimos a las calles para preguntar a las personas qué es lo que opinan aquí en Los Ángeles al respecto de este tema, a los hispanos, para saber qué es lo que piensan al respecto de este tema, si lo ven lejos, si lo ven cerca. Vamos a la calle para ver lo que las personas opinan y ya regresamos en Habla que te escucho. Pues lo que está diciendo, lo que dijeron hoy en la mañana, que si el presidente Biden actúa contra Putin, puede que se suelte la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero si él no interfiere entre los problemas que tienen ellos, puede que no. Pero solamente Dios es el único que sabe. Yo creo que sí, así como están ahorita todos estos tiempos, yo creo que sí, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿ve? Uno no sabe. Mire, todo está caro, ¿ve? La economía está por el suelo, yo sé que hay trabajo, pero la gente no quiere trabajar. Entonces, lo más difícil es la comida, la renta, peor aquí en este estado, es terrible, ¿ve? Entonces el gas está por el cielo, ¿ve? Ya estamos otra vez en 7 y algo. Sí puede haber la guerra mundial. ¿Cómo cree que empiece la Tercera Guerra Mundial? Primero, más que nada, es por la economía. Eso es lo que comienza ahí, la economía y los altos precios que están de gasolina, de todo eso. No, yo pienso que no, porque ya estamos en el mundo están muy liberales, nomás puro periodismo, tal vez era eso, ¿no? Opiniones en la calle aquí de Los Ángeles al respecto de lo que las personas piensan al respecto de este tema y nosotros lanzamos la encuesta sobre este asunto para saber qué es lo que opina. Me gustaría regresar con Miriam para que pueda darnos algunos comentarios también de lo que las personas están opinando. Vamos a la central con Miriam, por favor, para que pueda darnos. Miren, adelante, léanos los comentarios, mensajes que usted tenga. Tenemos más mensajes, más llamadas de nuestro público. Varios se han comunicado al 213-479-0331. Juana López lo hizo y dijo, una guerra es inevitable desde que los gobiernos empiezan a construir sus armas nucleares, porque piensan que éstas los protegerán y podrán sobrevivir a una catástrofe. En redes sociales, por supuesto que hay comentarios. Edwin Montoya dice, sí, cada vez estamos peor. Los últimos días están llegando. Personas matándose solo por el poder. Es realmente triste. Carolina Ortega, ya ciertos países se están preparando para el ataque y acabar con millones de personas. Muchísimas gracias a los que han marcado el 213-479-0331 y también los que han dejado su comentario en las plataformas digitales. Recuerde que en las redes sociales solamente nos busca como Habla que te escucho. Regreso al estudio principal de Habla que te escucho. Muchas gracias, Miriam, por los comentarios. Y nosotros lanzamos la encuesta y me gustaría colocar la encuesta final de cómo ha finalizado la encuesta de este tema. Estamos cerca de una guerra nuclear, 71% opina que sí, porque se levantará nación contra nación, 9% que no, pues los gobernantes evitarán con que esto llegue a pasar y un 20% que el uso de armas nucleares es algo que se ve inevitable para los días de hoy. Así ha cerrado nuestra encuesta del programa Habla que te escucho y hemos oído la opinión de varios especialistas con respecto al tema, sobre historia, actualidad de lo que está viviéndose en los días actuales, allí desde Europa también, donde se enfoca mucho de estos temas, ¿no?, cercanos. Pero me gustaría pasar ahora con lo que la palabra de Dios habla sobre días y conflictos así. Me voy con esta cámara, la cámara 1. Me gustaría, vamos a poner este texto que alguien mencionó en una de las llamadas. Póngamelo por favor en pantalla. Es un texto que se encuentra en el libro. ¿Tenemos? No tenemos. Ok, déjeme entonces, voy a pasar aquí para leerlo. Es un texto que está en el libro de Mateos capítulo 24. Y dice así, porque se levantará nación contra nación. Allí está. Muchas gracias, producción. Son muy rápidos ustedes para resolver problemas. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres
y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Sí? Allí ese texto son palabras del Señor Jesús que habla sobre cosas que van a acontecer. Y nosotros vemos en la historia también que no es algo nuevo. Siempre aconteció en la historia que se han levantado reinos contra reinos, naciones contra naciones. Pero una cosa puntual que la palabra de Dios nos alerta, nos despierta para entender, es sobre uno de los mayores conflictos y las mayores guerras que hay, que es la guerra que acontece en el lado interior, la guerra que hay por el alma de uno. Y en ese mismo capítulo, el Señor Jesús dice que aquellos que perseveren en su fe serán salvos. Lo que Él está hablando es la salvación del alma. Y muchas veces nosotros vivimos enfocados en problemas que acontecen en la sociedad, en el día a día que uno tiene. Y lo que Dios quiere salvarnos y librarnos no son apenas de problemas externos, más principalmente salvar el alma, que es lo que muchas personas han vivido, un tormento, un sufrimiento. Me gustaría mostrarles la historia de Luis Noblecilla, que fue una persona que vivió un conflicto, una guerra en su vida por falta de la luz de Dios en él, pero cuando encontró la fe que lo salva, esa fe que transforma, su historia fue totalmente transformada. Vamos a la historia de Luis y los voy a invitar, como hacemos siempre en nuestro programa, al final, para realizar una plegaria juntos por la paz. Vamos a esta historia y ya regresamos. Mi nombre es Luis y esta es mi historia. Bueno, antes de conocer de Dios, había mucho alcoholismo, muchas cosas malas. Tomábamos frente a nuestra hija, no nos importaba. Luis empezó a beber cada fin de semana de manera preocupante. Pasaba las noches en los bares bebiendo una copa tras otra, con muy poco control y sumiéndose más y más hondo en una tristeza alimentada por el alcohol. Todo estaba mal. Estábamos mal económicamente, sentimentalmente. Mi esposa me decía una y otra vez que me odiaba, que me vaya de la casa. Con mi esposa, bueno, los problemas siempre han habido. Ella ha sido muy celosa, pero unos celos enfermizos. No unos celos de que así nomás celaba, no, celos con golpes. A raíz de esos celos enfermizos, se puede decir que eran enfermizos porque ella se abalanzaba a pegarme. Bueno, las peleas todas eran fuertes, porque había golpes físicos. Físicamente nos agredíamos. Bueno, yo sentía que por ratos, como todo hombre, quiere tener el control del hogar. Yo por ratos sentía que no tenía el control, porque una persona así con un carácter tan fuerte, uno siente que no tiene el control. Yo estaba consciente que mi hija estaba escuchando y que estaba sufriendo por eso, pero en el mundo y la vida que vivíamos, lo seguíamos haciendo. Por fortuna, una pareja que le conocía se dio cuenta de la terrible situación y le recomendaron ir a la iglesia. Y justo por medio de la televisión y un cuñado mío, que se dio las dos cosas al mismo tiempo, hubo la oportunidad de acercarme al centro de ayuda. Y fui entendiendo poco a poco cómo llegar a conocer a Dios, a tener una comunión con Dios. Y me di cuenta que mi vida fue cambiando poco a poco. Y traté de llevar a mi esposa a que vea lo que yo estaba recibiendo en ese lugar, en el centro de ayuda, que es la iglesia. Llevar a la iglesia a ella era, se puede usar la palabra imposible. Mi petición es tener a mi esposa sentada aquí en la silla al lado mío. Y un día mi esposa estaba sentada ahí al lado y yo no me había dado cuenta. Y como que una voz me dijo, ¿no te has dado cuenta que la petición fue cumplida? Las lágrimas que yo boto desde hoy en adelante cuando oro, cuando canto, cuando voy manejando, cuando camino, son de felicidad. Es tanta la felicidad que a veces las lágrimas se me salen.
pero es de pura felicidad. Veo a mi esposa toditos los días, la veo más bonita y el amor que ellos me brindan es inmenso. Y la verdad me siento feliz, muy feliz. La historia de Luis es la historia que muchos han vivido, la historia triste, como estaba hablando al comienzo, donde no tienen paz dentro del hogar, no tienen paz dentro suyo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos buscar al príncipe de la paz. Por eso me gustaría invitarle para que se una con nosotros en esta oración. Si le gustaría preparar un vaso de agua, una botella de agua, para que podamos consagrarla a Dios, para pedir para que esa luz, esa paz pueda visitarla en ese momento. Y usted que quiere unirse con nosotros, le invito a ese momento especial. Vamos a hablar con Dios. Es momento de oración. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, en este momento que dedicamos del programa, lo hacemos para orar en favor de aquellos que, así como la historia de Luis comenzaba con tristeza, viviendo en un hogar que no tenía paz por causa de los vicios, los conflictos. Cuántas personas que en ese momento están viviendo una guerra dentro de la propia casa. Personas que no tienen un momento de paz, una noche de paz, porque son atormentadas por la depresión, por el insomnio, por dolores constantes, por vicios, por problemas económicos, familiares. Sabemos que el mundo vive un momento, un clima de tensión, de guerra, mas tu palabra dice que nosotros debemos orar para que haya la paz. Por eso nosotros te pedimos, oh Príncipe de la Paz, visita en ese momento a todos los que participan con nosotros también de esta oración, y a donde llegue la oración, llegue tu poder para traer esa armonía, libra de ese tormento, de esa fuerza negativa que le oprime, que le deprime. Mi Dios, venga a librar de todo tormento, de todo mal. Y nosotros pedimos para que este vaso de agua sea bendecido, para que al beberlo, aquellos que se encontraban decaídos, desanimados, tristes, abatidos, sin saber qué hacer, se le puedan levantar y, mi Dios, puedan encontrar la paz que solamente el Espíritu de la paz puede dar. Por eso ahora nosotros bendecimos a todos los que participan de esta oración. Señor, aquellos que estaban tristes, abatidos, nos estaban acompañando, viendo ahora desde un hospital, una clínica, mi Dios, desde una cárcel, una prisión, desde un cuarto de hospital. Señor, visita a todos los que están sufriendo ahora, que haya luz en ese momento para que todas las tinieblas sean quitadas y estas aguas sean bendecidas y consagradas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted cree, diga gracias a Dios. Amén. Amén. Bebamos juntos de nuestro vaso con agua y sea bendecido por la fe, reciba paz. Gracias a Dios. Respire profundo, porque yo creo que en ese momento usted recibe un poquito de paz. Sí, allí donde usted estaba en esa situación, crea que hay esperanza para salir adelante, de tener una vida mejor, de cambiar de esa situación. Y a veces tantas malas noticias, tantas cosas que vemos en el mundo, hace con que aquella depresión, aquella tristeza se aumente. Si usted quiere resolver esos problemas, le voy a hacer una invitación especial, porque el obispo Clodomir Santos, él estará hoy miércoles realizando un servicio especial aquí en la ciudad de Los Ángeles, realizando una reunión especial a las 7 de la noche en la siguiente dirección que vamos a poner en pantalla, que es la 703 de la Sur Broadway, en el Teatro State. Allí usted puede buscar el Templo de los Milagros, y hoy estará tocando el tema sobre los secretos y misterios del alma. Usted que quiere encontrar esa paz, le invitamos a una reunión especial, un servicio especial, hoy a las 7 de la noche, entrada libre y gratuita para todos. Usted es nuestro invitado más que especial. Nosotros llegamos al final del programa de hoy, Habla que te escucho, y me gustaría agradecerles por permitirnos entrar en su hogar como todas las medianoches. Les dejo con el adelanto de lo que estaremos tocando mañana. Participe de la encuesta y los esperamos mañana en Habla que te escucho. Buenas noches.
Mañana en Habla que te escucho. Padecen una gran dificultad para deshacerse de objetos que para otras personas no tienen valor. ¿Por qué están aumentando los acumuladores compulsivos? Lo esperamos a las 12 de la medianoche por Visión Latina TV.